buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Fernando León. Tenemos la ausencia de Esther Malda aquí en Salud Financiera a través de Planeta 2013. Les damos la bienvenida, son las 9 de la mañana con 10 minutos y les agradecemos mucho que nos estén siguiendo ya en esta transmisión especial, sobre todo porque hoy vamos a darle continuidad a un tema que tocamos hace 2 semanas y la verdad muy interesante. Antes de comenzar, también me gustaría presentarles a nuestro invitado, que es Néstor Argüelles. Él es asesor previsional y que hoy nos va a comentar sobre el tema de pensiones. La verdad es un tema muy interesante. Y pues, Néstor, te escuchamos tu presentación, coméntanos. Buenos días, Fer, gracias por invitarme nuevamente. Muy buenos días a todos. Y pues sí, básicamente como decías, en el programa pasado en el cual estuve presente hablamos principalmente de Ley 73. La idea ahora es tocar lo que conocemos como Ley 97. Son aquellas personas que cotizaron del 1 de julio hacia acá. Recuerden que la fecha importante para saber a qué tipo de ley pertenecemos es el 1 de julio del 97. Entonces todas las personas que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97, pues pertenecen a lo que se conoce como generación Afore. ¿Qué quiere decir esto? Que pues su pensión está relacionada directamente con el ahorro que puedan hacer en su Afore. También los requisitos cambian. Habíamos visto que en Ley 73 para poderte pensionar se requieren 500 semanas de cotización y tener 60 años y estar cesado. Bueno, pues ahora en la Ley 97 el requisito son 1250 semanas, o sea que la zanahoria todavía se la pusieron más lejana a los jóvenes. Estoy hablando de jóvenes porque pues sí es una generación de jóvenes del 1 de julio del 97 para acá. Entonces 1250 semanas en años, pues son 25 años los que van a tener que cotizar para poder tener derecho a una pensión por Ley 97. Y también tener 60 años, al igual que en la Ley 73, la pensión por Ley 97 se puede solicitar al Seguro Social a los 60 años de edad y al igual estar cesante. ¿Qué quiere decir? Cesante, pues no tener un trabajo en ese momento, no estar cotizando al Seguro Social. Básicamente son los requisitos. Ahí estamos viendo pues una problemática porque 25 años de cotización no tiene que ser continua, pero finalmente son 25 años. Son muchos años de cotizar y más en las condiciones actuales donde pues inclusive los jóvenes no están educados en sí para permanecer mucho tiempo en una empresa. En las mismas universidades actualmente pues se fomenta más el que sean empresarios, en que formen su propia empresa y no tanto el pertenecer como era en las generaciones anteriores, que tú querías pues terminar tu vida laboral en una empresa y obtener una jubilación aparte de una pensión. Actualmente pues los jóvenes en las universidades se les educa para ser emprendedores. Entonces estas 1250 o 25 años de cotización pues se vuelven problemáticas en la Ley 97. Sí, definitivamente son muchos años. Sin embargo, hoy en día es necesario, ¿no? Precisamente el régimen de cuentas individuales, y haciendo un poco de historia, lo que platicábamos hace 2 semanas y que bien nos mencionabas, pues todavía aquellos que estaban bajo el régimen de la ley de 1973, pues tenían esa oportunidad, ¿no? De pensar o de tener un retiro, digo, a pesar de aquellas condiciones, pues todavía esta gente que está en ese periodo de transición, pues no tiene todavía garantizado una buena pensión, porque hay muchos que dejaron de cotizar y vino claro. Los cambios que se dieron en 1997 y con ello pues algunos inclusive hoy en día tienen problemas de que no se acuerdan si llegaron a cotizar en ese tiempo, si tienen las cuentas,
Por ahí, inclusive, ayer en la noche que lancé la invitación, Néstor, la gente empezó a preguntar, oye, ¿qué pasa con mi cuenta individual? Yo dejé de cotizar hace 10 años, todavía está mi Afore, yo empecé después del cambio de 1997. Preguntas como esa, preguntas como, es una persona, nos comentaba ayer Carolina, que su padre tiene 62 años, que dejó de cotizar ya hace unos 10 años, también pregunta qué puede hacer para recuperar esos fondos. Son cosas de verdad que en el transcurso de este programa vamos a ir aclarando, y la verdad es que Néstor nos está haciendo aquí la verdad, la vida muy tranquila, porque sobre todo nos estás dando a conocer temas que desconoce mucha gente y que no ha tomado acción sobre estos puntos esenciales, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que comentas es muy cierto. Hoy tenemos que trabajar más para poder alcanzar una pensión. Mucha gente hoy en el día no tiene en el radar ni siquiera su retiro, Néstor. Es una problemática muy grande, muy en serio. Y lo que comentas, ¿no? Hoy en día las Afores, la verdad, aunque sabemos que existen, es una contribución más que voluntaria, obligatoria, ¿no? Sí. Sí, claro, es una contribución obligatoria, que precisamente ahí parte uno de los problemas de este sistema de nueva ley de cuentas individuales. La aportación que se da es una aportación que se conoce como aportación tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque la da el patrón, o sea, tu patrón está dando una contribución de un porcentaje que después podemos ver. Tú como trabajador estás dando una aportación también, y el gobierno federal está poniendo otra pequeña parte. Entonces es una aportación tripartita, que es lo que se va realmente a la Afore. Esta aportación tripartita está en relación al salario con el que estás dado de alta en el Seguro Social, que se conoce como salario diario integrado. Y esta aportación tripartita, ya juntando al patrón, al trabajador y lo que tú das, es del 6.5, es una de las aportaciones más bajas de los sistemas de cuentas individuales. Se puede decir que es la más baja de Latinoamérica. Este sistema de cuentas individuales viene de Chile, ellos tienen ya algunos años adelante de nosotros, de México, y pues la aportación es del 10%, es una aportación bastante superior a la que damos en México, que como les repito es del 6.5. Entonces, pues desde ahí parte el problema. Por un lugar, 1.250 semanas, y por otro lado, pues una aportación muy baja, de acuerdo a las recomendaciones internacionales del 6.5, esa aportación tripartita. Quiere decir que esto se va a la Afore. La Afore, por buenos rendimientos que te dé, por bien que maneje nuestro dinero, pues cuando las aportaciones son tan bajas, es imposible llegar a tener una buena pensión, porque hay que aclarar que en la ley 97 la pensión ya no la paga el Seguro Social. Veíamos en el programa pasado que la pensión, ley 73, te la va a pagar el Seguro Social. Aquí no, aquí finalmente es en base a los recursos que tú logres acumular en tu cuenta individual. Ese 6.5 que se aporta, más los rendimientos que te da tu Afore, más el ahorro voluntario que tú puedas hacer. Entonces, pues desgraciadamente partimos de una aportación muy baja, que nos va a llevar a una tasa de reemplazo, que es esto, a una pensión pues realmente baja, que en el mejor de los casos ideales que vamos a revisar más adelante, está sobre el 30%. Esto quiere decir que si tu último salario, por decir algo, fue de 10,000 pesos, pues tu pensión, si bien te va cumpliendo requisitos muy especiales de continuidad, etcétera, pues llegará a ser de 3,000 pesos, o sea, del 30%. Quiere decir que pues obviamente tu nivel de vida va a bajar drásticamente. Sí, de hecho eso que comentas es muy importante, Néstor. Inclusive cuando se inició con el régimen de las cuentas individuales, el gobierno aseguraba en aquel entonces, en 1997,
que te ibas a pensionar más o menos con el 80% de tu salario. No sé si recuerdas que hasta se hizo una controversia y toda la gente estaba muy feliz porque decía, ay, qué bueno, pues vamos a tener una mejor pensión. La realidad es que también ha influido la pirámide poblacional que se ha invertido y obviamente el régimen de pensiones pues ha venido decreciendo, ¿no? Y el tema aquí es que la informalidad, ¿no? También el tema de la informalidad, que no recibes el salario hoy en día que deberías de estar cotizando en el Seguro Social. Lo que hablábamos hace 2 semanas, te pago 10, pero en realidad te tengo dado de alta con el mínimo, ¿no? Entonces eso ha obligado o ha generado una desestabilidad en el sistema de pensiones, sobre todo en la parte de Afores, pero lo controversial es de que lo que decía en aquel entonces el gobierno, decía, bueno, el 80%, hoy en día en realidad es un 30%. Estamos hablando un poco más de un 30% es la tasa de reemplazo bajo condiciones ideales y consiguiendo los requisitos. Cotizar las 1250 semanas a los 25 años, cotizar hasta los 65 años y cotizar bien. Porque como dices, estamos hablando de que muchas veces se cotiza con el salario mínimo, entonces pues no es lo mismo el 6.5 de 100 pesos que el 6.5 de 1000 pesos, entonces influye con qué salario estás dado de alta en el Seguro Social. Y como dices, actualmente existen muchas empresas como las outsourcing que pues sí te dan la prestación social, pero te la dan con el salario mínimo. Esto hace que la aportación o los recursos que finalmente fluyen a tu Afore pues sean muy pocos, y finalmente tú te vas a pensionar con esos recursos. Recuerda que el Seguro Social ya se hizo un poquito a un lado en esto, solamente tiene la parte normativa, pero en sí la pensión va a depender de los recursos que podamos acumular en nuestra Afore. Finalmente, también hay que aclarar que ese dinero no es tuyo. Ese dinero te va a servir por ley para comprar una renta vitalicia, o sea, ese dinero te permite que escojas solamente una aseguradora que te va a pagar la renta vitalicia, como lo dices. Es una renta que te va a dar la aseguradora a cambio de tus recursos, es pagar una prima, a cambio de esos recursos te va a dar una renta vitalicia, como su nombre lo dice, repito, es mientras vivas. Es una de las opciones que tenemos para podernos pensionar en esta nueva ley de cuentas individuales. Bien, vamos a ir a un pequeño corte. Regresando, vamos a entrar con las dudas que tienen en redes sociales. Ya tenemos algunos planteamientos. Si te parece, Néstor, vamos a un pequeño corte. Regresamos aquí en Salud Financiera. Perfecto. Estamos transmitiendo en vivo. Bien, estamos de regreso aquí en Salud Financiera. En nuestra pantalla están apareciendo nuestros datos. Ahorita Esther Malda, por cuestiones de salud, está nuevamente incapacitada, así que te mandamos un saludo desde aquí, Esther, Néstor y yo. Y bueno, pues la verdad es que el tema empieza a sonar, Néstor. Tenemos unas preguntas. Nos pregunta Esperanza Bautista. Dice, hola, yo trabajo por mi cuenta, dejé de cotizar en 2007. ¿Qué sucede con mi Afore? Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es ubicar a qué ley pertenece. Los recursos de la Afore no se entregan hasta que se cumplen con los requisitos, en este caso 60 años de edad, y hay que ubicarnos si es ley 97 o es ley 73. La única forma de retirar recursos de nuestra Afore son 2 formas de retiros parciales. Uno es la ayuda por matrimonio, que es muy pequeña, equivale a un salario mínimo, y la otra es la ayuda por desempleo, que sigue ciertas reglas que posteriormente explicaremos. Pero como tal, los recursos totales de la Afore no se pueden retirar a menos que nos den lo que conocemos como una negativa de pensión. ¿Cuándo se da la negativa de pensión? Cuando no cumplimos con los requisitos. Por ejemplo, cuando en la ley 73 no tenemos las 500 semanas de cotización o no estamos en vigencia de derechos.
Y en ley 97, pues cuando no se tienen las 1250 semanas de cotización, entonces se da una negativa de pensión. ¿Y qué pasa? Se entrega el 100% de los recursos que tengamos acumulados en nuestro Afore, pero no tenemos pensión. Simplemente, si tenemos 300,000, 400,000 pesos en nuestra Afore, pues nos dan esos recursos, pero no hay pensión. Entonces pues no es lo ideal. De hecho, no se pide una negativa de pensión. Uno no llega al Seguro Social y le dice: señorita, me da por favor una negativa de pensión. Se pide una pensión y se contesta, el seguro contesta: por no cumplir con los requisitos, pues no hay pensión, pero te vamos a entregar los recursos de la Afore. Pero para esto tiene que tener por lo menos 60 años de edad. Este es algo con relación a lo que nos pregunta también Karina López. O sea, ella pregunta también que su papá tiene 62 años y él empezó antes de 1997 a cotizar y que quiere retirar estos recursos de la Afore. Esto que mencionabas, ¿no? Las opciones de pensión, ahí tendrían que evaluar esta parte de lo que nos estás mencionando. Exactamente, ¿no? Si cumple o no con los requisitos, porque si cumple con los requisitos, pues le conviene una pensión, obtener una pensión, y aún así se van a retirar una parte de los recursos de la Afore, no todos, pero sí se entrega lo que sería el SAR 92-97 en la ley 73 y el SAR 97 en adelante, lo que conocemos como retiro 97, pero solamente más los recursos de vivienda si no se han utilizado. Pero por eso es primordial ubicar en qué ley pertenece o a qué ley pertenece, porque como les repito, en la ley 97 pues únicamente tú tienes ahora sí que el derecho de escoger qué aseguradora te va a pagar la renta vitalicia. Hay otra forma también de pensionarte en la nueva ley que se llama retiros programados. Esto es que la pensión la pague la Afore. Los recursos se dejan en la Afore porque te gustó el servicio de la Afore, porque te convenció los rendimientos que te dio tu Afore. Se llama retiro programado porque dejan los recursos en la Afore. La Afore se hace un cálculo de supervivencia y en base al dinero que tú tienes lo divide en los años que supuestamente te quedan de vida, y cada año se está recalculando la pensión, porque pues obviamente si tienes una esperanza de vida de 20 años y tienes, por decir, 3 millones, pues serían los 3 millones entre los 20 años. Al siguiente año pues ya gastaste una parte de los recursos, pero te quedan en teoría 19 años de vida. Entonces pues lo que queda en la Afore entre 19 y cada año se está recalculando lo que sería la pensión. En resumen, en la ley 97 existen dos formas de pensionarnos. Una es retiro programado, que es dejar el dinero en la Afore y quien va a pagar la pensión sería la Afore, y la otra es rentas vitalicias. Ahí escoges una aseguradora que a cambio de los recursos totales que tienes en la Afore te va a pagar una renta vitalicia, es decir, mientras tú estés vivo va a estar pagando esta renta vitalicia. Son dos sistemas un poquito diferentes porque pues ahora sí que depende inclusive de cuánto tiempo vas a vivir o cuál es la probabilidad de vida, porque en la renta vitalicia no hay ningún problema. ¿Qué pasa si de la emoción de estar pensionado al día siguiente falleces? Pues ni modo, tú ya pagaste una prima y pues prácticamente el dinero pues se queda en la aseguradora de pensiones. En la renta vitalicia, el retiro programado, pues si vives mucho tiempo, es posible que los recursos que están en la Afore se acaben. Entonces ahí pasas por ley al sistema de rentas vitalicias, pero pues ya la renta vitalicia sería mínima. Estaríamos hablando de lo que se llama pensión mínima garantizada. Es un mecanismo que en la ley 97 existe. Su nombre lo dice, pensión mínima o pensión mínima garantizada. Por ley, si los recursos no son suficientes en tu Afore para que tú compres una renta vitalicia, es en la única parte en que el gobierno federal entra.
pone esa cantidad que te hace falta y te paga una renta vitalicia. Una renta vitalicia que está ligada pues prácticamente al salario mínimo y a la inflación. O sea, una renta vitalicia es un salario mínimo del 97 cuando surge esta ley, indexada de acuerdo al índice de precios al consumidor, y esa es la renta vitalicia. Ahorita la renta vitalicia pues anda alrededor de 2.400 pesos por ahí, así que es muy poco. Es el mínimo garantizado. Una renta vitalicia, perdón, una pensión mínima garantizada. Que sería el salario mínimo. Estaríamos hablando que la pensión mínima sería un salario mínimo. Porque fíjate que bueno que tocas el tema, porque también recordando en el programa pasado, preguntaban que cuál era el máximo de pensión que se paga. Alejandra Rocha nos preguntaba que cuánto es el máximo de pensión que se paga. Y esto va en relación, por ejemplo, hablando de la ley 73, al tope de los 25 salarios mínimos. Ese es el 100% podrías obtener una pensión de 25 salarios mínimos si cumples. ¿Cuáles serían los requisitos? Tener un muy buen salario promedio, o sea, el tope en los últimos 5 años, como le explicamos la vez pasada, y tener muchas semanas de cotización para llegar al 100% de la pensión, que es difícil, pero sí podemos hablar de pensiones en ley 73 importantes de 40, 30 mil pesos, que pues, para la situación que vive el país y la economía, pues son pensiones bastante dignas. Ahora, en ley 97 no hay límite. No hay límite porque es en función a lo que ahorras, a lo que tú ahorras. Es muy importante aclarar que ley 97, como parte de su estructura, cuando surge la ley 97, uno de sus pilares son las aportaciones voluntarias. Cosa de la aportación tripartita que hablamos hace rato, Fer, son aportaciones obligatorias. Estas son por ley, las tiene que dar el patrón, las tiene que dar el trabajador y las tiene que dar el gobierno federal y van a tu afore directamente. Se llaman aportaciones obligatorias. Pero está la otra parte que es el complemento, que son las aportaciones voluntarias. Originalmente este modelo está pensado en que debe de ser suficiente siempre y cuando aportemos de manera voluntaria, cosa que desgraciadamente en México no se hace, no hay una conciencia del ahorro. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema? Pues está incompleto, porque solamente se está cumpliendo con la parte del ahorro obligatorio y las aportaciones voluntarias, a pesar de que la autoridad, la CONSAR, las mismas AFORES han hecho publicidad, propaganda, promoción, tratando de hacer conciencia, pues realmente la gente no aporta. Ahorita pueden ser aportaciones mínimas, 50 pesos, cantidades realmente muy, muy bajas. Sin embargo, desgraciadamente la gente no ahorra y no ve esto como un problema. De hecho, fíjate que en relación a lo que estás comentando, precisamente ayer platicábamos en una reunión sobre este tema, ¿no? Y sobre las campañas que están para que la gente aporte, ¿no? Y es muy triste, pero fíjate que ayer nos comentaba un director de una empresa, nos decía, bueno, es que yo hice una encuesta en los Oxxos para ver sobre la campaña que tienen, ya me vendí el comercial, perdón, donde debes de aportar, o te invitan a aportar 50 pesos. Sí. Y preguntaba él en los Oxxos que si había gente en el día que se acercaba a hacer las aportaciones. Y entre los que estaban atendiendo decían, no, pues, no, que yo me acuerde, no hay no ha venido nadie a aportar. Oye, y en la semana, no, pues nadie. Oye, y hace un mes, nadie. Y hace un año, pues nadie. O sea, realmente las campañas no han funcionado, pero porque obviamente pues no se tiene la certidumbre total en las AFORES, ¿no? Que era lo que llegamos a la conclusión. Pero la misma CONSAR ha mencionado que solamente el 0.01% de los que están aforados hacen aportaciones voluntarias. Y eso no sabemos si ya es el histórico que ellos traen, ¿no? Entonces sí. Imagínate, es penoso, ¿no? Pero dado que es tan relativo y tan importante a la vez, por eso se está recomendando a la gente que si no lo hace en este momento, lo empieza a hacer. Sin embargo, el tema aquí de la importancia de empezar a hacer aportaciones, independientemente de que lo estén llevando en las AFORES, lo más recomendable es que lleguen a un plan personal de retiro
que en algún momento, hace 2 semanas platicábamos, hacer un plan financiero que les ayude a potencializar esa parte, porque la verdad es que nos estamos acercando a una edad en la que posteriormente nos vamos a repetir si no hacemos algo hoy en día, porque las Afores, como bien lo mencionamos, no están dando lo que debería de ser. Claro, sí, eso es fundamental. Les repito, la tasa de reemplazo, y esto lo podemos checar en la calculadora de la CONSAR. Ustedes pueden entrar a la página www.consar.gov.mx y ahí mismo hay una calculadora de ley 97, en la cual ustedes pues alimentan sus datos personales y en base a eso les calcula cuál podría ser su pensión en un futuro. Si nosotros alimentamos esta calculadora con datos bastante optimistas, es decir, cotizando las 1.250 semanas o los 25 años, cotizando hasta los 65 años, cotizando con un excelente salario, estamos hablando de una persona que está ganando a lo mejor 60,000 pesos mensuales, con los rendimientos de la mejor Afore, aún así con esos datos que difícilmente se dan en la realidad, la tasa de reemplazo es del 30%, o sea que imagínate, si es un caso ideal, realmente el problema de la ley 97 o de la ley de cuentas individuales o Afores es que las personas, la mayoría de las personas van a caer en la famosa pensión mínima garantizada, o sea que va a ser una pensión realmente pues de hambre, van a sufrir en el mejor de los casos, porque mucha gente ni siquiera va a lograr alcanzar esas 1.250 semanas, entonces pues va a tener lo que ya dijimos, una negativa de pensión, que es, pues no hay pensión y se le entregan sus recursos, pero si tiene 400,000 pesos, pues imagínate vivir toda una vida, vivir hasta los 20 años, la esperanza, expectativa de vida en México cada vez es más alta, entonces pues no vas a vivir con 400,000 pesos, yo creo que difícilmente vivirás 3, 4 años, ¿no? Y eso haciendo un esfuerzo tremendo de ahorro y obteniendo otro tipo de ingresos, pero definitivamente no vas a poder vivir adecuadamente. Sí, de hecho, y sobre todo lo que comentábamos al inicio, que realmente el tema de las Afores solo te garantizan como un 30% de tu salario actual, o sea, realmente no, sí, la tasa no es, de reemplazo. No, como bien mencionas, la tasa de reemplazo es muy mínima, realmente no estamos hablando de una cantidad con la que tú puedas sobrevivir, sobre todo que el salario mínimo, estamos hablando que es de esos 3,000 pesos, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud Financiera y regresamos con este tema tan interesante. Vamos a platicar algunos aspectos todavía más aquí adelante sobre las calculadoras y el tema de qué está haciendo la OCDE en estos días sobre las resoluciones que nos están dando, ¿no? Bueno, pues regresamos en un momento más. Néstor, ahorita regresamos en Salud. Gracias. Karina López nos estaba comentando también que su papá nunca se dio de alta en ninguna Afore, tiene 10 años sin cotizar, pero él pertenece, estábamos comentando hace rato y le respondíamos que si él antes de 1997 empezó a cotizar, obviamente le toca una pensión a través de la ley de 1973 del IMSS. Aquí, haciendo un resumen y contestando a su pregunta de Karina, es el tema de tu papá, Karina, es tenemos que ver, uno, si cumple con los requisitos para una solicitud de pensión. Lo que bien mencionaba Néstor es tramitarla. Obviamente, para estos requisitos se debe de tener cotizado por lo menos los últimos 5 años promedio, si no mal recuerdo que era lo que tener 500 semanas de cotización, o sea, 10 años de cotización. Sí. Y en el caso que dice que nunca tuvo una Afore, bueno, la CONSAR, que es la autoridad en este caso, te asigna una Afore y lo que tienes que hacer es un registro, porque al asignarte pues la Afore no tiene los datos completos como tu dirección, pues datos generales, tiene tu nombre, tu número de seguro social, tal vez esté mal la CURP, entonces tienes que hacer
un registro, lo que se llama un registro, registrarte en una Afore. Si tú no escoges Afore en 2 meses, la CONSAR te asigna a la Afore. Hay varios parámetros para poderte asignar, en teoría los rendimientos, la que está mejor en ese momento, pero si tú no te registras en esta Afore, pues no vas a poder obtener una pensión. Uno de los requisitos principales no es estar asignado, sino registrado. Es un proceso muy sencillo. Tú te puedes registrar en cualquiera de las Afores que existen en México. Tú vas a la Afore y dices, pues yo nunca me he registrado en una Afore, debo de estar en alguna. Hay manera de saber en qué Afore está, hablando pues a través de un teléfono de sartén, entrando a la misma página de la CONSAR. Ahí hay una liga en la cual con tu número de seguro social pues te dicen en qué Afore estás y te puedes registrar en esa, pero también te puedes registrar en la que más te convenga. Pero sí tiene que haber un registro para que pueda haber tanto pensión por ley 73 como por ley 97. Tienes que estar registrado en una Afore. Es un procedimiento pues, relativamente sencillo. Sí, sí. Que en este caso ya tendría, su padre es el que tendría que registrarte en la Afore. Hay que ver en qué Afore está y registrarse en esta o en la que él escoja. Perfecto. Bueno, sigamos con el tema. Comentábamos sobre la parte de la tasa de reemplazo, ¿no? Sí, que es tan baja, ¿no? Y estamos hablando que hoy en día, pues la pensión mínima garantizada a la que nos estamos enfrentando muchos de los que están bajo esta ley, pues ya casi es un hecho, ¿no? Estamos hablando que estamos ya muy cerca de las primeras pensiones, aunque dicen que algunos, incluso la CONSAR dice que para el 2030, nosotros casi estamos seguros que a lo mejor algunos sí puede ser ya en estos años, ya esté sucediendo, que se esté dando los casos de las primeras que son con mínima garantizada, ¿no? Porque obviamente hay gente que después de los 40 años o de los 50 empezó a trabajar y que nunca cotizó en el Seguro Social y lo está haciendo por primera vez. Entonces de ellos pues sí pudiesen existir estos casos, ¿no? Claro, la dificultad que te decía Fer de lograr las 1250 semanas actualmente, porque la gente pues ya no quiere permanecer en una empresa, quiere ser empresario, quiere poner su negocio, siempre está la idea de la ilusión del vecino que se hizo rico porque puso una taquería en la esquina y ahora tiene hasta franquicias. Ya la gente difícilmente quiere permanecer años y años en una empresa como antes. Entonces esto va a ser difícil que se cumplen las 1250 semanas o los 25 años de cotización, por lo cual pues no van a llegar a una pensión, se les va a dar una negativa de pensión. Por eso una de las soluciones que se proponen es que la gente constituya independientemente de la Afore. La Afore, pues como vimos, le puede dar un 30% y puede tener una pensión, pero como complemento es necesario ahorrar de manera individual por medio o principalmente de un plan personal de retiro. Como tú sabes, pues actualmente hay varias empresas en el medio que nos dan la posibilidad de ahorrar mediante un plan personal de retiro. ¿Cuál sería una de las grandes ventajas de ahorrar mediante un plan de retiro? Vamos a complementar esa brecha pensionaria. ¿Qué es eso? Si tú tienes un salario, por decir, de 10,000 pesos, tu pensión va a ser de 3,000, pues tu brecha pensionaria son esos 7,000 que ya recibías mediante el salario y estabas acostumbrado a ese nivel. Se llama brecha pensionaria, la diferencia entre esos 3,000 y los 10,000 que estabas recibiendo mediante tu trabajo. Pues esa brecha pensionaria, en este caso del 70%, pues la puedes llenar mediante un plan personal de retiro, que por otro lado hay que aclarar, actualmente el gobierno, al ver la insuficiencia técnica del sistema de ley 97 de cuentas individuales o de Afore, permite que estos planes personales de retiro sean deducibles, con ciertas reglas que podemos ver posteriormente, pero son deducibles. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno está cooperando, está pagando parte de tu ahorro. Entonces, finalmente, ese plan de ahorro se ve autofinanciado por lo que le llamamos beneficio fiscal. O sea, tú vas a tener un beneficio fiscal al hacer deducibles las aportaciones que estás dando
a este plan personal de retiro, y si este beneficio fiscal, que sería un retorno que te da Hacienda, tú lo reinviertes en tu propio plan de ahorro, pues finalmente vas a ver que tu plan de retiro se puede pagar hasta en un 70%. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno pues está colaborando con el 70% de este ahorro que tú estás haciendo. Sí, eso que mencionas es muy importante, porque inclusive, y los invitamos a todos los que nos siguen en redes sociales a visitar también las calculadoras de la CONSAR. Ahí se van a poder dar cuenta, en algún ejercicio muy simple, poner sus datos, en qué Afore están, los años que llevan cotizando, y se van a poder dar cuenta de que sí hay un gap realmente entre lo que tú vas a recibir, o lo que se está estimando que tú vas a recibir, versus el nivel de vida que actualmente tienes, ¿no? Es lo que mencionabas, ¿no? Estamos hablando de ese 70% que está fuera del alcance, ¿no? Y que pues obviamente la gente pues hoy en día no está haciendo mucho, ¿no? Por eso la invitación de que se hagan estos planes personales de retiro, amigos que nos siguen en las redes sociales, precisamente por eso estamos, para asesorarlos, para apoyarlos en este plan que pudiesen iniciar, en este remedio que se debe de empezar a hacer, porque la verdad es que el destino está por alcanzarnos, la pensión está por alcanzarnos, y en muchos de los casos, lo que mencionas, Néstor, es que tristemente vamos a terminar con una mínima garantizada, que la verdad para el nivel de vida que muchos de los que hoy en día están trabajando no es lo suficiente. La otra parte que mencionabas y que me sonó muy interesante es que hoy en día muchos se quieren volver empresarios. La verdad es que también hay que tener mucho cuidado con esto, porque sí, podremos abrir un mercado muy grande, pero la realidad es que también necesitas financiamiento para tener un negocio. ¿Y de dónde lo vas a generar? Si no, también es a través de un ahorro, ¿no? O sea, así mismo eso está originando que también tengas en mente en que tienes que formar un capital, que tienes que formar un patrimonio. Y si lo vas a hacer para tener un negocio, ¿por qué no iniciar también tu plan de retiro, ¿no? O sea, empezar a aportar para poder tener algo más. Digo, quiero un negocio, ya no quiero estar empleado, pues necesito ahorrar, definitivamente. Y qué mejor aprovechar este ahorro para también convertirlo y trasladarlo a la parte de nuestro retiro, que es muy importante, ¿no? Néstor, la verdad está muy interesante la plática. Yo sé que hay poco tiempo, nos gustaría también saber qué está pasando con lo que nos menciona la ODE, ¿no? Ya hizo unas recomendaciones a México sobre el plan de pensiones, ¿no? Sí, Coméntanos, sí, ¿qué nos platicas al respecto? Pues en general los organismos internacionales en primer lugar te recomiendan que una pensión ideal debe de andar alrededor del 70% de nuestro último salario, porque a lo mejor no el 100%, porque pues obviamente ya pensionados nuestros gastos se reducen, ¿no? Teniendo la pensión médica garantizada, que es una de las cosas que se otorgan cuando te pensiones por parte del Seguro Social, pues también tus gastos disminuyen. Tus gastos disminuyen porque pues ya no vas a trabajar, ya no gastas en alimentos, no gastas tanto en transporte, te tienes que vestir a lo mejor de otra manera, entonces con el 70% puede ser suficiente. Y las recomendaciones de estas organizaciones internacionales pues es, en primer lugar, esa aportación tripartita del 6.5, elevarla por lo menos al doble. Deberíamos estar hablando de un 13% para que esto sea sustentable. Y otra de las recomendaciones que está haciendo pues es subir la edad de pensión a los 65 años. Ahorita está a los 60, subirla paulatinamente a los 65 años. ¿Por qué? Porque es un hecho, es una realidad que la esperanza expectativa de vida cada vez es mayor. La medicina ha mejorado, la gente está un poquito más consciente de su salud, etcétera. Entonces, pues esto hace que la expectativa de vida en la clase media pues ya esté rayando los 80 años. Entonces quiere decir que si ahorita te pensionas a los 60, pues son 20 años de estar recibiendo una pensión. Si lo haces a los 65, pues es menor el tiempo en que se recibe una pensión, y pues la gente actualmente a los 60 años se puede decir que todavía está activa, ¿no? Mucha gente está sana, está yendo inclusive al gimnasio, sigue trabajando y tiene muchísimos proyectos. Entonces la recomendación principal de estas organizaciones internacionales es subir la aportación tripartita del 6.5 al 13%,
y subir la edad de pensión paulatinamente del 60 a los 65 años. A los 75. A los 65. Sí. A los 65. Porque actualmente te puedes pensionar desde los 60. Ah, ok. Entonces sería que la base parta de los 65 años. O Que sea, antes de los 65 años no te pudieras pensionar. Exactamente. Ah, ok. Para que así empieces a... Tendrías acumulado mayor capital, mayores rendimientos y por otro lado pues también la pensión que se tendría que pagar sería durante menos años y todo ese tiempo que seguiría siendo productivo. Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausa. O si te parece vamos concluyendo mejor sobre los temas, ¿no, Néstor? La verdad es que el tema se ha vuelto muy interesante, ya tenemos algunas reacciones. Bueno, platicábamos de esta parte de la AUDE y pues obviamente lo que tú mencionabas, ¿no? El 1% de los mexicanos tenemos en la mente, ¿no?, las aportaciones voluntarias y por otro la desconfianza que hay en el sistema de pensiones, que es lo que nos está afectando, y también lo que mencionabas muy cierto, la parte de la OCDE que hoy nos está dando esas recomendaciones, ¿no? Los invitamos, no sé si quieras agregar algo más, Néstor, la verdad es que el tiempo ya nos ha consumido, pero no sé si quieras comentar algo más, alguna recomendación en especial que podamos ir concluyendo con el tema. Básicamente que el sistema de pensiones de ley 97 se está volviendo inviable. Ya vimos que en Chile, como les decía, nos llevan algunos años de adelanto. Allá se están pagando las primeras pensiones bajo este sistema y han sido mucho más bajas de la expectativa. Ya se han creado problemas, tensiones sociales, manifestaciones muy fuertes, muy agresivas en contra del sistema de pensiones que conocemos de cuentas individuales, que es prácticamente idéntico al que tenemos nosotros, el de Chile es idéntico al que tenemos nosotros. Ahí por los años que nos llevan de ventaja ya se están pagando estas pensiones y pues la mayoría está cayendo en la pensión mínima garantizada, pensiones pues realmente muy bajas que dificultan la sobrevivencia de los pensionados. Inclusive por decreto el gobierno chileno pues incrementó todavía las aportaciones al 15% como una medida de emergencia porque estaban siendo totalmente insuficientes. Esto está provocando un descontento social tremendo. Ha habido manifestaciones muy fuertes con la gente con un descontento total y con toda razón, y pues es hacia lo que vamos. Si no tomamos una medida en la actualidad ya, o sea, esto no es para mañana, son decisiones que se tienen que tomar inmediatamente, pues vamos a caer en una situación similar o peor a la chilena, porque les repito, aquí la aportación pues es una aportación mínima del 6.5 y no estamos acostumbrados a hacer aportaciones voluntarias, cosa que en Chile sí se hacía o se sigue haciendo y aquí pues es prácticamente nulo. Entonces pues está la opción también del plan personal de retiro para complementar esto y poder tener una pensión pues cercana por lo menos a una tasa de reemplazo del 70%. Bueno, pues les vamos a agradecer, la verdad es que ya nos consumió el tiempo, les agradecemos mucho su tiempo que estuvieron aquí en Planeta 2013, en Salud Financiera. Como siempre, les agradecemos, aquí están nuestros datos y pues los esperamos la próxima semana y yo creo que pues a lo mejor podemos igual, yo creo más adelante poder tener algún tema más sobre esto, porque la verdad es muy poco tiempo para lo que podemos platicar de esto, ¿no? Y complementar todo, ¿no? Contestar todo. Pues les agradecemos mucho nuevamente y nos estamos viendo la próxima semana. Esto es Salud Financiera. Gracias por invitarnos, gracias a todos por la atención.